Los volquetes fueron los que sacaron a la gente de esa situación trágica, apremiante. Yo creo que la noche del martes fue la noche más terrible, donde vos sentías en la oscuridad socorro por acá, por allá, porque la gente tenía temor, quería salir de la casa, quería que la llevaran a un lugar seguro. Ese era el miedo. El agua por ahí en un momento dejó de crecer, pero la gente no lo sabía, no sabía cuándo iba a parar. Era el temor a lo desconocido, a lo que podía pasar. Era el temor a lo desconocido, a lo que podía pasar. A fines de abril del año 1980 ocurrió una de las inundaciones más importantes de Olavarría. No sería la única del siglo XX, pero sí se convertiría en la más grande, impactante y trágica de la historia de la ciudad. Soy César Ederi y esto es La Inundación del 80, un podcast documental que relata, a través de distintos testimonios, los hechos ocurridos a fines de abril de 1980 en la ciudad de Olavarría. Episodio 4. Miércoles 30 de abril de 1980. Calles que eran ríos tremendos. Por ejemplo, muchos camiones vinieron de las localidades vecinas, las palas y los volquetes de las industrias cementeras y las caleras, y el personal de esas industrias que se adentró en el fenómeno, ¿no? En el corazón del fenómeno. No hay que saber manejar un volquete o una pala, no es para cualquiera. Esa es otra imagen de que la gente recuerda mucho. El rescate a través de las palas llegaban a los techos, en función de eso, después se las llevaba a la gente, a los camiones, ya sea a los centros de refugiados, y eso era constante. Ese es el recuerdo que mucha gente te va a repetir. El de los sentidos y el de lo que vio a través de esas operaciones, ¿no? De rescate. Marcos Rodríguez es divulgador de la historia de Olavarría, referente del blog Olavarría del Ayer, y nos propone entender la importancia de los camiones, las palas y los volquetes que llegaron desde las localidades de Olavarría para rescatar y socorrer a vecinos en medio de la inundación de la ciudad. Por el mismo camino, Héctor Omar Salvador, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Olavarría, aporta una mirada similar al respecto. A la mañana aparecieron de las fábricas, ahí tenés otra gran ayuda, volquetes y unas palas mecánicas tremendas, con rodado de 2 metros de altura. Y esas fueron las que empezaron a andar por todos lados y que llevaban a los bomberos también, porque los autobombas no podían andar. No daba lugar para miedo, por lo menos en mi circunstancia. Participamos con los Unimog y con los camiones más grandes de transporte que tenía para los soldados. Se empezó a entrar con los camiones y con los Unimog hasta los lugares que se podía, porque ya arrimándose desde España para el arroyo, cada vez se ponía más complicado porque hubo alrededor de 3-4 metros de agua en esa zona. Así que se trabajó con los Unimog y con los camiones hasta un determinado momento. El que habla es Rubén Alberto Tosi, teniente primero del regimiento, y también hace referencia a los camiones y los Unimog utilizados por el ejército para auxiliar a los damnificados por la inundación del 80. Escuchemos ahora al periodista Beto Busecki, que nos brinda una experiencia totalmente personal de aquellos días. A nosotros nos sacó un volquete, en realidad una pala. Cuando vos ves la pala, el temor que te da es que una persona cansada manejando una pala a las 2, 3, 4 de la mañana, en lugar de apretar este botón, apriete el otro, porque la pala nos tenía que depositar a su vez en un volquete. Si la pala hubiera hecho, en lugar de hacer el camino correcto para depositarnos en el volquete, si alguien hubiera tocado mal un botón, la pala hubiera hecho esto y toda la familia hubiera ido al agua. Así que realmente fueron momentos dramáticos. Llegaron, gracias a Dios, las palas de las canteras, las máquinas con ruedas, y bueno, ahí ya fue otra cosa, pero también era tal la corriente de agua tan fuerte que hasta empezaron a tambalear semejantes vehículos, ¿no? Que realmente parecía imposible. También una cosa media que ahí sí yo me acuerdo como algo feo, que es que enfrente del departamento había un hogar. Ulises Merlos es hijo del fotoperiodista Abel Chino Merlos y lo escuchamos en el episodio anterior.
nos cuenta sobre algunos hechos que veía desde un edificio del centro de Olavarría. Y bueno, no sé qué pasó con eso. A la noche escuchábamos los gritos de los viejitos ahí. Cualquier vecino del barrio, hasta el día de hoy, se debe acordar la gente que pedía auxilio en la madrugada, a las 2, 3 de la mañana. No había luz, estábamos todos a oscuras. Pero a la noche era escuchar gritos de gente que pedía auxilio, si salías al barrio, no veías nada, no había luz, no había nada, era todo agua, no sabías ni de dónde llegar el grito, ni por dónde ir. Realmente fue un momento muy, muy complicado porque no había experiencia en ese tipo de cosas. Entonces no había nada organizado y se hizo todo a pulmón. Bomberos estaban al Alsina, la próxima es Lavalle. En Lavalle, de arriba del techo de 2 o 3 casas, había gente que nos gritaba, estábamos a 100 metros, que nos gritaba que fuéramos allá, que algo había ahí. Podíamos ir, hasta que llegó un volquete y con ese volquete pudimos llegar. Y que había sobre la vereda de enfrente de Lavalle, había una señora parada en el balconcito de la ventana, con el agua hasta por acá, y tenía una mesita así, flotando adentro de la casa, con una nena arriba. No sé si era un abuelo que estaba ahí o alguien de la calle, estuvo agarrado a una columna, justo ahí enfrente, horas, a los gritos. Las maquinarias, las palas y los volquetes de las fábricas y las canteras de Olavarría se sumaron de manera inmediata para auxiliar a empleados municipales, bomberos y personal del ejército en plena tarea de rescate. Asimismo, varios camiones particulares también recorrieron las calles de la ciudad, prestando la ayuda que fuera posible y así dar socorro a familias y vecinos en situaciones comprometidas por la inundación del 80. Marca Pagliettini, motor de 40 caballos, que hasta muy pocos días antes de esto, yo se la vendí a un amigo, y yo porque había comprado una mayor, pero la lancha estaba en mi casa. Juan Carlos Nucci Spinella fue corredor de TC, empresario y también coleccionista de vehículos, pero en la inundación del 80 tuvo una participación destacada. Recién lo escuchábamos dar datos de la lancha que utilizó en aquellos días para rescatar vecinos de Olavarría mientras recorría las calles anegadas. Y en ese momento elegimos andar con esa porque la otra, la nueva que había comprado yo, tenía motor muy grande y la pata, digamos, que la hélice era mucho más larga y pensábamos que iba a tocar en muchos más lugares. O sea que esta nos permitía llegar a lugares distintos. Después al pobre amigo le devolvimos unos pedazos. Nucci en su lancha con un empleado de él, creo que era el negro Atencio, por su cuenta con la lancha empezaron a caminar, una lancha poderosa tenía Nucci, como todo lo que tiene Nucci, si tiene un auto es poderoso, si tiene una moto es poderosa. Empezaron a llegar a donde no llegaba nadie y a sacar gente de donde no podía llegar nadie. Trabajaron incansable, se jugaron la vida durante los 2 o 3 días, se jugaron la vida. De ninguna forma dimensioné ni se me ocurrió el volumen de lo que iba a pasar. Imaginaba en ese momento un desborde del arroyo importante, pero no lo que fue. Es interesante escuchar la palabra de Nucci Spinella contando lo que presentía en aquel entonces, no solo para entender el suceso, sino para comprender el trabajo conjunto con bomberos y otros vecinos. Y bueno, ahí le dije que se prepararan y que yo iba a venir con una lancha, que tenía lancha en ese momento, a ver, ayudar. Ese fue el comienzo de todo. Y me contaba también que quiso cruzar el arroyo, lo cruzó, entró por del valle y ahí nomás quiso cruzar, digamos, pegado al puente. Salió en Cerrito y Hornos, que hoy está la cooperativa agraria o algo así. Ahí contra eso salió. Se jugó la vida porque pasaba donde no se podía pasar. Gente desesperada, muchísima. Y información, alguna cuando veías desde la lancha que, no sé de qué forma decirte, te imaginaba que había una situación difícil. Todo el mundo gritaba, arrimaba para ver qué era y algunos te decían en tal lado tal cosa, o otros te decían, mirá, mi mamá o algo
está en tal dirección y la casa es así y no debe estar. Y después por ahí también, en algunos momentos, la información me la daban en bomberos. Mirá, en tal lado nos han avisado que hay una situación en la que ellos por ahí no podían llegar, obviamente. Y también mucha confusión, sin luz, todo oscuro, sin información, sin celulares, nada. Era un poco adivinanza y tratar de elegir o de discernir a dónde la situación era más complicada. Y bueno, normalmente era con la gente inválida, con gente que estaba postrada o que decían eso, y entonces a recurrir a ir a esos lugares. Era lo más difícil, porque cuando la gente tiene movilidad es más fácil, pero cuando una persona está inmovilizada, moverlo en el agua, pasarlo a la lancha, era complicada. No sé cómo detectábamos, creo que un poquito de ayuda de Dios, de suerte, cómo detectábamos a quién había que escuchar, porque todo el mundo te planteaba situaciones que eran reales, pero ¿cómo sabés cuál era la más importante, digamos, el de mayor riesgo? Y un poco también era por información de bomberos. Cuando llegábamos a los lugares donde desembarcábamos a la gente o bajábamos a alguien, siempre ahí teníamos que tomar más esa información, porque lo otro era andar por la calle y sentir desde todos lados, de los techos, de los balcones, todo el mundo quería irse. Entonces uno trataba de detectar qué era o dónde podía servir más. Tuvo la inconsciencia de esos héroes que, que se mandan con el objetivo de lo que tiene que hacer, sin por ahí reparar en las posibles consecuencias personales. Que él es uno de los más conocidos, debe haber habido muchos más que no trascendieron con nombre y apellido. Pero él, al tener los medios, al aportarse de su lancha, al manejarla y comandar muchos rescates, es la impronta personal que lo caracteriza. Pero bueno, un intrépido que entre la inconsciencia y el heroísmo hizo mucho. En este punto podemos frenar los testimonios y pensar unos segundos sobre cómo se transita una catástrofe. ¿Cuáles son los sentidos que afloran ante una tragedia? ¿Se puede hablar del miedo o del valor en esos instantes? ¿O son aspectos que en esos momentos desaparecen y recién se llegan a reflexionar con el paso del tiempo? Sí, mucho miedo. No solo en algún momento, sino en casi todos los momentos. Cada vez que nos arrimábamos a los lugares donde la corriente estaba fuerte, que eran los lugares que había que ir, ¿viste? Porque la gente en situación más crítica era siempre la que estaba en esos lugares. Y el miedo, tremendo. No hay forma de no tener miedo. Creo que sería el mismo miedo de la gente que estaba rodeada de agua y sin saber en qué terminaba esto. Eso sumale el riesgo de los lugares donde estaba la correntada, de la lancha, de todo eso. Yo no los vi, pero sé de gente que en bote, Nucci Spinella, que era gente de andar en lanchas, recorrían la avenida del Valle y cruzaban el arroyo en lancha para salvar gente que se congregó en un edificio en construcción. Sé historias que me han contado mis amigos porque también la vivieron. El primer recuerdo es el miedo. El miedo a algo que no sabes cuál es el final. Es como si lo mismo que se debe ocurrir si una persona está en un terremoto. Empieza el terremoto y no sabes cuándo va a terminar ni cómo. Bueno, eso es lo mismo. El recuerdo es miedo. La verdad es eso. Nucci Spinella con el loco Escabuso. Digo el loco para que me sale de corazón porque así lo queríamos. Era el jefe de bomberos. El loco Escabuso. Con Nucci Spinella andaban con la lancha, bueno, haciendo distintos tareas, ¿no? Siempre quedaba la anécdota que decía, nunca estuve tan cerca de San Martín, decía Escabuso, porque te imaginás que con la crecida que había era tan grande que pasaban cerca el caballo del monumento a San Martín. El que habla es Gerardo Pagano, locutor y comunicador de Olavarría, haciendo referencia a Nucci Spinella y al jefe de bomberos, Omar Escabuso. Por su parte, el ingeniero Raúl Bachiarello, vecino de San Vicente en aquel momento, aporta una imagen y un sentimiento de aquel entonces. Y lo que se veía de planta alta, ver pasar el caudal de agua y cómo se movían los autos, esa es una imagen imborrable. Había mucha improvisación, uno tenía que improvisar
lo que podía y no sabés si todo se hacía bien o no. Y máximo cuando uno no es una persona entrenada para eso. Una persona entrenada tiene hasta más frialdad para las reacciones. Yo lo único que me ayudaba era que tenía bastante dominio de la lancha. Me defendía bien eso. Ahí era donde podía andar un poquito en los lugares más difíciles o arriesgarme tal vez un poco más. Calles que eran ríos tremendos donde pasaban los muebles, los autos, todo flotando. Campos se llenaron de cosas de la gente. Cuando bajó el agua, que quedaron los campos sembrados de muebles, de autos, de todo. Los cruces de las calles paralelas al arroyo era tremendo, una fuerza, no sé cómo decir, incontrolable del agua. Y después otras veces también bravo cuando chocábamos o tocábamos algún elemento que estaba no visto. Recuerdo la de un auto, después supe que era un Fiat 600, pero no lo habíamos visto bajo el agua y el motor golpeó contra el techo del auto, porque había autos que estaban tapados totalmente y había otros que eran arrastrados, directamente iban los autos como si fuera una pelota, dando vuelta y arrastrándolo. No quiero contarte lo que son inundadas acá en el centro La Madrid y España, fundamentalmente La Madrid. Terrible la correntada. Esto tomó una dimensión desbocada, digamos, donde no había forma de imaginar cuál era el final. El avance era tan vertiginoso. Ahí sí empezás a no imaginarte de dónde para. Ahí ocurrió que cuando estaba, no sé cuánto tiempo andando y sacando gente, ayudando, tuve que pensar y me avisaron de que el agua estaba subiendo en mi casa. Me avisaron en uno de los puestos que parábamos nosotros a cargar combustible y a bajar la gente. Ahí me fui y tenía en ese momento una casilla rodante y cargué la familia y la llevé hacia Rosario. Aquel miércoles por la tarde-noche, el agua comenzaría a bajar y al otro día, el jueves 1 de mayo de 1980, los vecinos volverían a sus hogares. El barro, las marcas del agua en las paredes y el olor intenso serían las nuevas figuras de la inundación del 80 con las que lidiar en ese retorno. Los olavarrienses encontrarían otro paisaje y nuevos desafíos a transitar en los siguientes días. Guión y locución, César Ederi. Edición y producción sonora, Catalina Pin Beltramela. El podcast documental La inundación del 80 es una producción original generada entre febrero y abril de 2025. Idea, investigación y producción general, César Ederi. El podcast La inundación del 80 fue presentado por ProClean, especialistas en soluciones de higiene profesional para empresas e instituciones, asesoramiento experto, capacitación continua y acompañamiento constante que hace la diferencia. Solicita un asesor comercial por WhatsApp al 223-355-2001.